La CIA no solo intentó liquidar a Castro de las formas más raras posibles, sino que también falló miserablemente durante 45 años. En las películas de Hollywood, la famosa Agencia Central de Inteligencia es retratada como el grupo genial que siempre salva la situación. Pero en la vida real, la historia es muy diferente. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy les presentamos 10 de las siniestras intervenciones de la CIA en Latinoamérica. Dan Mitrioni, el agente de la tortura. En los años 60, Uruguay atravesaba una profunda crisis. Como respuesta, sucedieron paros, protestas y surgió el grupo revolucionario conocido como los Tupamaros, que pronto empezó a tener una gran influencia. Esto no le gustó a Washington, así que para detenerlos mandó a una de sus mejores armas, el agente Dan Mitrioni, que entrenó a la fuerza policial del gobierno en sofisticados métodos de tortura tan macabros que no podemos describir aquí. ¿Por qué esa predilección por los explosivos, señor Santore? Son las armas de los terroristas. Hay que aprender a conocerlas. Ustedes no enseñan cómo defenderse de las bombas, sino a utilizarlas. El terror se instauró, la policía se militarizó y con el respaldo de Estados Unidos se inició en el 73 la sangrienta dictadura de Juan María Bordaberry. ¿Cuál ha sido la reacción de los Estados Unidos, señor ministro? ¿Alguna declaración sobre lo que puede considerarse como una vergüenza para el país? Escuadrones de la muerte. Durante la guerra civil que hubo en El Salvador del 79 al 92 y de la que se calcula un total de 90,000 víctimas, sucedió con el respaldo del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos. Entre las tácticas principales del conflicto estuvieron los batallones conocidos como Beatty, entrenados en la escuela del ejército estadounidense, y los escuadrones de la muerte, conformados por la Fuerza Armada con la misión de exterminar a toda persona que, con pruebas o sin ellas, fuera vista como oposición. Estableció una base militar en el país vecino Honduras, donde se realizaban entrenamientos militares, al tiempo que servía como comando estratégico contra las fuerzas populares en El Salvador. Y aunque en el discurso público Reagan los condenaba, en la práctica la CIA siguió dando recursos a grupos directamente vinculados a los escuadrones, a quienes se les atribuyen numerosos crímenes de lesa humanidad. La falta de inclusión social y una incesante extrema pobreza incrementaba la desigualdad en el país centroamericano. Operación Causa Justa. La CIA no se quedó únicamente detrás de los escenarios. En 1983, uno de sus colaboradores, Manuel Antonio Noriega, llegó al poder como dictador en Panamá. Todos los pelotones tienen que entregar sus armas, órdenes de arriba. No creo que sea buen momento para andar desarmado. Con el tiempo se convirtió en un poderoso traficante de cocaína y, aunque la agencia lo sabía, tenerlo al mando le permitía a Estados Unidos usar al país como base militar estratégica para Sudamérica. Pero para el 89, el político había acumulado tanto poder que empezaba a desobedecer órdenes. Así que Estados Unidos realizó una invasión militar para arrestarlo, conocida como Operación Causa Justa. La intervención fue denunciada internacionalmente y cobró la vida de alrededor de 3,000 civiles. Yo no entiendo por qué están defendiendo a un general que ni siquiera da la cara. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Compóngase. La mano derecha de Fujimori. El presidente más conocido de Perú, Alberto Fujimori, que actualmente se encuentra preso por crímenes de corrupción y abuso a los derechos humanos, tuvo como asesor presidencial a un agente de la CIA. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor intelectual de 25 asesinatos perpetrados durante su mandato en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Se trataba de Vladimiro Montesinos, que también cumple una condena por delitos similares, además de lavado de activos, tráfico de armas y un largo etcétera. Vladimiro también fue el cerebro del Servicio Nacional de Inteligencia de Perú y se reveló después que la CIA le pagó $10 millones para el combate a las drogas, a pesar de que conocía que Montesinos tenía vínculos con narcotraficantes. Tras fugarse del país, en junio del 2001 fue capturado en Venezuela, siendo traído inmediatamente al Callao. Operativo PV Success.
The United Fruit Company era una empresa estadounidense que obtenía jugosas ganancias de los cultivos de plátanos en Guatemala, pues había ayudado a su dictador, Jorge Ubico, a ascender al poder, y a cambio, le había otorgado grandes privilegios. Pero años después, un nuevo presidente, Jacobo Arbenz, empezó a gobernar con el plan de repartir tierras a campesinos y mejorar sus ingresos. En 1952, Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, dictó la reforma agraria. Esto afectaba los intereses lucrativos de United Fruit Company, que presionó al gobierno estadounidense para que interviniera. Así que en 1954, la CIA ejecutó un golpe de estado llamado Operación PB Success, lo que llevó a una época de inestabilidad que más tarde desembocaría en una guerra civil de 36 años. Mientras la radio montada por la agencia los instaba a rebelarse contra el gobierno. Conocimiento cómplice. En una serie de documentos recién desclasificados se dio a conocer una inquietante revelación. Estados Unidos sabía que las Fuerzas Armadas del gobierno colombiano estaban asesinando a activistas y que cuando no lo hacían directamente daban los nombres a grupos paramilitares para que se encargaran del trabajo sucio. Un informe incluso describió cómo esa ola de asesinatos era un esfuerzo conjunto entre el jefe de inteligencia del ejército colombiano e integrantes del cártel de Medellín. Y a pesar de contar con toda esta información, siguieron fortaleciendo sus relaciones con el gobierno de Colombia y enviándole ayuda por miles de millones de dólares en el nombre de la guerra contra el narcotráfico. Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Operación Litempo. La marcha estudiantil del 68, que terminó en la trágica matanza de Tlatelolco, tiene un lado poco conocido que incluye a la CIA. Se tuvo que tomar la decisión de dotar de armas a los cuerpos de policías en mítines y escándalos callejeros. Y es que durante al menos 4 meses, la agencia vigiló al movimiento estudiantil. Winston Scott, el principal hombre de la CIA en México en aquel entonces, reclutó en 1960 a 12 agentes de los niveles más altos del gobierno. Entre ellos a Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que luego serían presidentes. Esta red de espionaje fue nombrada Operación Litempo, que operaron desde 1956 bajo el servicio de Scott, quien era el verdadero poder tras el trono en la Embajada de Estados Unidos en México. Así, entre la cruzada de la CIA por aniquilar cualquier amenaza comunista en el mundo y Díaz Ordaz acusando al movimiento estudiantil de serlo, es que sucedieron los trágicos hechos que marcaron aquel 2 de octubre. Operación Mangosta. Cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959, los cubanos que se exiliaron fueron entrenados por la CIA y desembarcaron en el 61 en Bahía de los Cochinos para intentar derrocar a Castro. Estados Unidos iba a lanzar ataques aéreos, pero su presidente JF Kennedy desistió para no quedar como el incitador de la invasión ante la comunidad internacional, incluida Rusia, la aliada de Cuba. También llamado Proyecto Cuba, fue encomendada al mayor general Edward Lansdale, perteneciente a las Fuerzas Aéreas, que actuó en conjunción junto a la CIA. Ante este fracaso, Kennedy autorizó la Operación Mangosta, que incluía el bloqueo comercial, económico y político, así como espionaje y terrorismo a Cuba. Esto continuó hasta 1962, cuando la suspendió al descubrir que la isla tenía una base de misiles nucleares que Rusia había enviado como defensa a su operación. Todo esto iniciaría después la famosa Guerra de los Misiles. La CIA no solo intentó liquidar a Castro de las formas más raras posibles, sino que también falló miserablemente durante 45 años. Irán Contra. En 1979, la revolución sandinista había derrocado a la dictadura que gobernaba al país y parecía que venían mejores tiempos para la población nicaragüense. Sin embargo, argumentando que el nuevo gobierno sandinista iba a esparcir el comunismo, Washington autorizó a la CIA a crear la Contra, un grupo paramilitar compuesto por integrantes de la antigua dictadura.
Como salvajes, apresuran actos despiadados contra obreros y campesinos. Como toda organización, la Contra necesitaba dinero, así que para obtener recursos discretos, en 1985 Estados Unidos recurrió a algo que violaba su propia ley. Vendió en secreto misiles a Irán por $47 millones. Así, la Contra siguió abastecida y se registra que cometieron un gran número de violaciones a derechos humanos y 1.300 actos terroristas. También sufren los bombardeos y las poderosas balas de la artillería pesada a manos de una dictadura que ya está herida y agonizante. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Operación Cóndor. Se trata de uno de los planes más mortíferos creado por las dictaduras de Latinoamérica en conjunto con la CIA. Implementado oficialmente en 1975, consistió en el establecimiento de estas dictaduras y luego en la tortura, desaparición, encarcelamiento y asesinato de periodistas, agrupaciones estudiantiles, artistas, defensores de los derechos humanos, agrupaciones de izquierda y en general de cualquier persona que se opusiera al régimen o a los intereses de Estados Unidos. Tanto la URSS como los Estados Unidos empezaron la ardua tarea de poco a poco ir conquistando naciones bajo su influencia y como demostración de su poder económico y militar. En el 92 se encontraron en una estación de policía en Paraguay los llamados Archivos del Terror, que contenían detalles sobre la operación y que confirmaron un saldo de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. Ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Los represores iban a ser enjuiciados y sin ningún tipo de protección, no en todos los casos. ¿Y tú, qué otras intervenciones de la CIA en Latinoamérica recuerdas? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.